vamos a continuar entonces con el tema de Dios, de la doctrina de Dios, como lo hemos nombrado acá. Lo que debemos conocer de Dios. Hemos hablado acerca de la Trinidad, o sea, de la unidad y la Trinidad de Dios, o sea, de la triunidad de Dios. Y hoy vamos a empezar a hablar acerca de los atributos. Entonces, habiendo visto lo que hemos visto acerca del Dios Trino, siendo un único Dios verdadero, donde cada persona participa plenamente de toda la deidad, lo que puede decirse de uno en cuanto a sus atributos se puede decir de las otras personas. Hermanos, también es importante notar que ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son atributos de Dios. Es la forma de existencia de Dios. Son las relaciones internas que tiene y se nos ha revelado de una paternidad, una filiación y una aspiración, una procesión o una procedencia, una aspiración, un soplo de parte del Padre y del Hijo. En cambio, los atributos son cosas que atribuimos. No es que Dios no los posea, pero es que la manera en la que nosotros los describimos es por interacción. No habría otra manera para nosotros de saberlo. Y voy a explicar esto con un poquito más de detalle, pero no confundamos atributos divinos con personas divinas. Y como cada persona, decía, tiene la plenitud de la deidad, entonces los mismos atributos que se le pueden dar a una, se le puede dar a las otras personas. Esto es así con la gran mayoría de descripciones bíblicas de los atributos de Dios. ¿Quién es amor? ¿Quién es omnipresente? ¿Quién es eterno? No hay una sola vez que se nos diga solo el Padre es eterno o algún otro atributo, o solo el Hijo, o solo el Espíritu Santo. Llamamos a las descripciones de Dios atributos en plural. ¿Por qué? Porque primero, aunque Dios es un ser puro y sin partes en su ser, nosotros no podemos captar con nuestra mente toda la grandeza y belleza de su ser de golpe, por lo que tenemos que admirarlo por medio de múltiples actos del entendimiento, o sea, por múltiples descripciones. Lo que es Dios, lo que podemos atribuir, o sea, su ser, sus características, simplemente no nos queda corto, porque diríamos que la santidad de Dios es amorosa, justa, sabia, omnipotente, omnipresente, simple, inmanente y todo de conjunto, ¿no? Y que la sabiduría de Dios es amorosamente santa, justa, omnipotente, omnipresente, y así, o sea, porque es tan puro, es tan simple, es tan elevado, es tan ajeno a la manera en la que nosotros entendemos las cosas. Nosotros entendemos las cosas por medio de la partición, por medio de las partes. Cuando vamos captando el tema de la mesa, de objetos, captamos una idea global que es capaz de entrar en nuestra mente porque es otra criatura, pero a su vez vamos particionando esa idea para entenderla mejor. Ahora, Dios no tiene partes, pero nosotros seguimos teniendo esa limitación creatural de entender las cosas primero por idea general y luego por partes. Lo hacemos así, porque todas las cosas entran en nuestra mente. Mis hermanos, somos los reyes de la creación, somos la máxima criatura de toda la creación. Entonces no hay nada que no pueda, no hay ninguna cosa creatural, no hay ninguna cosa creada que no pueda entrar en nuestras mentes en cuanto a capacidad. Así que si en algún momento tú pensaste, yo jamás entendería física cuántica, déjame decirte que sí puedes. Que sí puedes. En tu mente puede entrar la idea de una roca, la idea de una montaña, la idea de una cosa tan grande como la montaña más grande del planeta, o las cosas más complicadas como pudiera ser. No sabemos, ¿no? ¿Quién le ha dado tanta importancia y ponerse a estudiar seriamente la física cuántica? Pero pensamos que la física cuántica es complicada, pero podemos entenderlo. Pero en cambio Dios no es una criatura y nuestra mente no puede abarcarlo. E intentamos particionarlo entonces para entenderlo mejor, pero Dios no puede ser partido, no puede ser dividido en su ser, en su forma de existir. Él es un ser llamado simple, sin partes, sin ningún sentido, sin partes, ni emociones, ni pasiones. Es un ser puro,
purísimo. Entonces Él se revela a nosotros y llamamos entonces atributos porque nosotros no podemos captarlo con un solo acto del entendimiento, sino que tenemos que pensar en Él desde diferentes ángulos, desde diferentes eventos. Diríamos, Señor, ¿por qué me pasa este evento de sufrimiento solo para que entienda tu profundo amor? ¿Por qué no un solo acto de sufrimiento? ¿Por qué no Dios nos manda una sola catástrofe, una sola? Y de esa sola ya Señor, aquí ya aprendí que tú eres justo, santo, bueno, sabio y etcétera. Uno, pues porque nosotros somos seres humanos y solemos olvidarnos de las cosas que aprendemos, así que nos tiene que mandar múltiples exámenes para ir recordando las cosas. Y en segundo lugar, porque no somos capaces, de un solo, efectivamente, en una sola actividad de Dios con nosotros, o ponle en un solo acto de felicidad, o en una catástrofe que nos mande, ¿todos los atributos de Dios son revelados? Sí, pero nosotros no somos capaces de admirarlo de esa manera. Y entonces, diferentes eventos para poder entender y comprender mejor y profundizar y que quede anclado mejor en nosotros ciertas características de Dios o atributos. Entonces, en primer lugar, llamamos atributos de Dios a las descripciones porque no podemos captar con nuestra mente toda la grandeza y la belleza de su ser de un solo golpe, de un solo acto del entendimiento. Tenemos que admirarlo por múltiples descripciones porque no podemos hacer más. En segundo lugar, llamamos atributos porque se pueden atribuir a Dios. Es decir, se puede decir que los percibimos de Dios. Así percibo a Dios. Si alguien me dice, ¿te topaste con Dios? ¿Y cómo es? Pues lo que doy es una descripción de lo que a mí me pareció observar. O porque también debemos percibir así a Dios. Si solamente lo dejara en, porque esta es la manera en la que yo percibo a Dios, sería una cuestión muy subjetiva, ¿verdad? A mí me parece que Dios es malo porque me hizo sufrir, y entonces yo digo que Dios es un malvado, y ese es un atributo de Dios, que Él sea malo. Diríamos, no, por más que tú lo hayas sentido de esa manera, no es así. Pero es que yo lo sentí así, es que estás manchado de pecado, y en segundo lugar, te falta ser corregido por la palabra de Dios. Entonces, no solamente, pero sí tenemos que admitir que es porque así lo percibimos, pero no solamente porque así lo percibamos, sino porque así debemos percibir a Dios. Por lo que la Biblia nos dice. Dios dice, Dios es amor. Nos ha dejado claro esto. Tú puedes decir que percibes a Dios de muchas maneras, pero no puede estar en contradicción de lo que Dios dice que debes tú percibir, que Dios dice cómo debe ser. Por eso la Biblia es tan importante, pues en ella Dios se acomoda a nuestro lenguaje humano y nos enseña como a niños sus virtudes, y también nos corrige diciéndonos qué debemos y hasta dónde debemos pensar respecto a su ser, respecto a sus atributos y a todas sus obras. Con todo, mis hermanos, no está mal que tú comiences a reflexionar cómo será Dios y pienses en la naturaleza, o cómo será Dios y pienses en tus propias características, en tu propio ser interno. ¿Por qué? Porque su eterno poder y deidad se hacen visibles a través de las cosas creadas. Así que la Biblia de hecho nos anima a hacer esa reflexión, que cuando pensemos acerca de los atributos de Dios, partamos de las cosas que nos son sensibles, de las cosas que podemos percibir por los sentidos. Como la majestad de Dios sobrepasa en sí la capacidad del entendimiento humano e incluso es incomprensible para éste, tenemos que adorar su grandeza en vez de únicamente examinarla, para no vernos completamente abrumados con tan grande claridad. Si no adoramos, moriremos, ¿verdad? Por esto debemos buscar y considerar a Dios ascendiendo desde sus obras, pues nos manifiesta lo que de otro modo no podemos conocer del Señor, pero siempre debemos filtrarlas por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿pero de dónde aprendemos este método? ¿Que no es mejor decir solo lo que la Biblia dice acerca de Dios? Bueno, la Biblia nos dice que debemos mirar los cielos. Y la Biblia nos dice que si reflexionamos
en los cielos y en la tierra, entonces conoceríamos mejor su eterno poder y deidad, y que ellas las explican de manera clara. Entonces, cuando hablamos respecto a la redención, tú no puedes investigar un árbol y de ahí decir, ciertamente Jesús tenía que nacer de una virgen. O tú no puedes mirar una estrella y decir, efectivamente, fe y arrepentimiento en Cristo Jesús es lo que se deduce de esta ley física. No se puede. Pero en cambio, sí, la Biblia nos dice que si vas a pensar respecto a la deidad, respecto a quién es Dios en sus atributos, entonces sí puedes observar esto en medio o ascendiendo desde las cosas creadas. Pero como somos cristianos, tenemos un complemento superior que nos permite filtrar lo que esté siendo manchado por nuestra pecaminosidad. Pero eso no significa que no lo hagas, porque a ver, muchas cosas son manchadas por tu pecaminosidad. Cuando cocinas, por más bien que quieres cocinar para tu familia, seguramente algo por allí, alguna mala actitud está presente o alguna mala acción. Y la Biblia no te dice, suma 2 más 2 y te va a dar 4. Pero tú sumas 2 más 2 y crees que sinceramente es 4. ¿Por qué? Si no está directamente en la Biblia. Y tú dirías, bueno, a ver, ¿por qué 2 más 2 es 4, hermanos? Eso es algo que está revelado en la naturaleza. Es una idea abstracta, pero está allí presente. Y como el conocimiento de Dios está tanto revelado en la naturaleza, pero también es un conocimiento espiritual, hacemos uso entonces de estos 2 libros que deben ir compaginados, aunque uno es superior al otro. Partimos por la naturaleza y lo filtramos por medio de la palabra de Dios. Esto en cuanto a los atributos, mis hermanos. Esto en cuanto a Dios en su eterno poder y deidad, como dice Romanos capítulo 1 y versículo 20. No en cuanto a temas de la redención o en cuanto a temas de gobierno de la iglesia, que son cosas reveladas, extranaturales. Aunque tienen base en la creación, son extranaturales, se plasman sobre la naturaleza, no se pueden descubrir por la naturaleza. Vamos a ver esto también con los 10 mandamientos, la diferencia entre los primeros 4 y los últimos 6. También decíamos aquí que tenemos que adorar, ¿no? Para conocer mejor a Dios hay que adorar, mis hermanos. Queremos aprender más de sus atributos divinos, tenemos que alabarle, tenemos que cantarle, o de otra manera no vamos a aprender bien, no estaremos aprendiendo bien. Así, puedo ponerte un ejemplo, así como para cuando te sientas a estudiar una materia, ¿no? Y te entra un poquito de sueño y tienes que tomar agua, tienes que levantarte y te estiras por todos lados y luego te vuelves a sentar. Ponle algo así, que para tu alma el estirarse por estar sobrecogido del estudio sería cantar al Señor, sería vamos a alabar al Señor para poder continuar con esto, porque si no, esto es un conocimiento muy pesado, la gloria del Señor es muy pesada, entonces hay que estirar, hay que alabar, hay que poner a nuestra alma a ejercitarse, a moverse. Hablar de sus atributos, mis hermanos, no es un ejercicio de especulaciones vanas y frívolas para mantener nuestro espíritu en suspenso. Porque uno dirá, pero ¿por qué no estudiamos mejor cómo vivir, cómo ser mejor padre, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor cristiano actuando en la iglesia, cómo ser mejor trabajador? Esas son cosas importantes. Pierden el tiempo en discusiones tan abstractas. Atributos de Dios y la Trinidad, ¿eso de qué me sirve en mi vida diaria? Ya hemos visto que para empezar necesitamos aprender acerca de quién es Dios para poder valorar la vida que tenemos en nosotros. En segundo lugar, para aprender a cómo reflejar, porque vamos a reflejar a nuestro Padre. No sirve simplemente que tú digas soy un mejor trabajador, sino que digas mi padre trabaja y yo trabajo. Que digas trabajo como mi padre. No es simplemente que tú digas soy un mejor papá. No, soy un mejor padre como mi padre. Soy un mejor hijo. No, soy un mejor hijo como el hijo. Y para eso necesitamos aprender quién es Él. Pero también, mis hermanos, no debemos olvidarnos de que la meditación es una actividad. No es que no estés haciendo nada. Míralo. Está sentado mirando el cielo sin hacer nada. ¿Pensar no es hacer nada?
Sí, pero sin hacer nada para con Dios, pues no están haciendo nada para con Él, no se mueven. Mi hermano, tu alma se mueve. Cuando el Señor dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, se estaba refiriendo a que dieran pasos y se acercaran a Él físicamente. Es algo que ya no puedes hacer tú. Y de hecho ninguna persona puede hacerlo el día de hoy, porque físicamente Cristo no está aquí en la tierra, está en el cielo, y no importa cuánto camine, no está yendo a Él. Entonces, ¿qué significa cuando dice vengan a mí? Es que sus almas se enfoquen en Él. Y tu alma sí puede ir, y tu alma puede estar más lejos. ¿No puede ir acaso tu alma, no está en cierta medida tu alma en Perú? Cuando prestas atención, por eso es que cuando en el culto dicen, hey hermanos, ¿dónde están? Hey, ¿qué pasó? Y tú podrías decir, pero hermano, es obvio que estoy aquí está mi cuerpo. Sí, pero tu mente está en tu casa, porque las capacidades de tu alma son superiores, ¿sí? Tu intelecto es superior. Entonces, si haces cosas, cuando reflexionas en quién es Dios, buscas tener algo que se llamó la visión beatífica, que es una interacción con Dios muy profunda, que lleva a una santificación, a un éxtasis, a una alegría, a un gozo espiritual, intelectual, que son, valga para el propósito, sinónimos. Y eso es servir al Señor también. Imagínate que diga tu esposa, no, a mí solamente me atiendes cuando te vas a trabajar, y no la estás atendiendo cuando se quedan en la cama mirándose uno a otro a los ojos, ¿no? Mirándose un rato. Y la esposa se queja, ¿no? No estás haciendo nada. No pensaría yo que se puede quejar, salvo que tuvieras cosas que hacer, ¿no? O faltara comida en la alacena, vaya a trabajar, te va a decir. Pero de otra manera, si estás económicamente, medianamente estable, no se va a quejar, va a disfrutar que estés allí atendiéndola solo a ella, quietecito, mirándola, y quietecita mirándolo a él. Y si pueden comprender esto, y si pueden anhelar esto, entonces realmente pueden entender cómo Dios anhela que nosotros podamos sentarnos un momento. Quizás te preparas tu café o qué sé yo, y de pronto solo te quedas absorto pensando cómo Dios es que está en todo lugar, o cómo Dios pudo amarte, o cómo Dios es tan santo y aún así ve tu vida con agrado por medio de Cristo, cómo así Dios es tan puro, o cómo Dios es tan justo. Y detenerte a pensar en eso, en cada uno de sus detalles. ¿Es valioso? Claro que es valioso. ¿Dios se agrada de eso? Claro que sí. Así como podrías, otra vez el ejemplo, ¿no? Decirle a tu esposa, déjame admirar ese lunar que tienes en el rostro. Solo eso. Y tú, ay, qué tonto que eres, te va a decir, ¿no? Y se va a reír. Pero vas a ver cómo le traes un gozo a su alma, ¿no? Ay, déjame apreciar esto y lo otro. Y Dios, hablando antropomórficamente, antropopáticamente, que es la forma en la que estoy hablando, de manera como el hombre puede entender para sus propias emociones e intelecto, no porque sea en Dios así, pero para que podamos entender, decir, Dios, ¿no soy hermoso acaso? ¿No dices que estas virtudes son mis bellezas? Para los inconversos, soy como raíz de tierra seca, que no hay parecer ni hermosura, pero para ti se supone que soy el ser más bello. ¿Por qué no te detienes a admirar mi justicia? ¿Por qué no te detienes a admirar mi santidad? ¿Por qué sí puedes hacer esto con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos? ¿Y por qué no te detienes un tiempo conmigo para admirarme? ¿Por qué no sales al parque para pasar tiempo conmigo? Y si sales para pasar tiempo con tu esposo o con tu esposa, no, este es un día que así tenemos que meditar. Cuando tienes sobre todo el domingo, el día del Señor, y no tienes 24 horas culto, ¿no? Sales a lo mucho, aquí empiezas a las 9 y sales a las 6 de la tarde, pero tienes para comer, para llegar a tu casa, y luego antes de dormir revisas tu celular. Ay, ¿por qué no piensas en mí? Podría decirte. Hablar de los atributos, mis hermanos, y meditar en ellos no es un ejercicio de especulaciones vanas y frívolas para mantener nuestro espíritu en suspenso o mantenernos alejados de la realidad. No. Es algo que necesitamos saber, que es alimento y que confirma en nosotros una auténtica y sólida piedad, es decir, la fe que obra por el amor unida al temor reverente. Estos son referencias a textos bíblicos, ya lo podrán notar, pero quiero leerles Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El principio de la sabiduría
es el temor de Jehová. A ver, primero, Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿No estás pudiendo tener fuerzas? ¿No estás pudiendo actuar? Sabes que deberías ir a la iglesia, pero ¡ay, qué flojera! ¡Ay, no tengo fuerzas! Estudia los atributos de Dios. El pueblo que conoce a su Dios medita nuevamente en el Evangelio, piensa en la justicia, la santidad. Conocer al Señor no es un acto de un solo momento, es un esfuerzo constante. La fe que obra por el amor, la fe que obra por el amor. ¿Cómo vas a inflamarte de amor para moverte a hacer las cosas si no aprecias al ser amado, al ser que dices amar? No va a haber fe, pero no va a haber una fe que obra, porque no hay amor, porque no hay esa inflamación, ese apasionamiento por la belleza de nuestro Señor. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría implica actividad, no hay sabio que no se mueva. Pero, ¿cómo se fomentará el temor de Dios en ti si no conoces a tu Dios? Sí, no solamente te vas a inflamar de amor cuando pienses, ¡ay, qué justo es mi Dios! ¡Ay, qué hermoso, qué justo! Y piensas en toda su justicia y sus actividades, y de pronto te das cuenta que Él envió plagas, mató naciones enteras, y un temor reverente entra en tu corazón, porque esto es lo que habrá si meditas correctamente en quién es Dios. Y estas cosas te moverán a la sabiduría, a actuar sabiamente. Contemplemos pues en este universo la grandiosidad de nuestro Dios, de quien procede el principio y origen de todo lo que existe. Ahora, ciertamente este universo y nuestra naturaleza nos enseñarían en la medida de lo que lo necesitamos y con abundantes testimonios cómo es Dios. Pero somos muy torpes y ciegos ante una luz tan brillante. En esto no pecamos solo por nuestra ceguera, no que seamos absolutamente ciegos, pero que estamos bastante ciegos, sino que nuestra perversidad es tan grande que al considerar las obras de Dios, también nos esforzamos por entenderlo mal y torcidamente, tergiversando por entero toda la sabiduría celestial, que muy al contrario, resplandece en ellas con gran claridad. Romanos 1:18-20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, no solo creyentes, aunque ya no hay ira para el Hijo de Dios, ciertamente hay corrección cuando nosotros tergiversamos quién es Dios, porque no estamos haciendo uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado, porque no estamos meditando en Él. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tenemos pues que detenernos en la palabra de Dios, que nos describe a Dios de un modo perfecto por sus obras. En ella se juzgan sus obras, no según la perversidad de nuestro juicio, sino según la regla de la eterna vida. Y ellas nos reglan para poder meditar mejor en la creación. Allí aprendemos que nuestro único y eterno Dios es el origen y fuente de toda vida, justicia, sabiduría, poder, bondad y clemencia, que de Él proceden sin excepción todo bien y que por consiguiente a Él se le debe con justicia toda alabanza. Y aunque todas estas cosas aparecen claramente en cualquier parte del cielo y de la tierra, en definitiva, solo la palabra de Dios nos hará entender siempre con toda verdad el fin principal hacia el que tienden. ¿Cuál es su valor y en qué sentido tenemos que interpretarlas? Entonces, profundizamos en nosotros mismos y aprendemos cómo manifiesta el Señor en nosotros su vida, su sabiduría, su poder y cómo obra en nosotros su justicia, su clemencia y su bondad. Por eso vamos a estudiar. Y por eso vamos a estudiarlo de la mano de la palabra de Dios, no solamente viendo la creación, pero partiendo de ver la creación. Dios es inmenso y la creación y las escrituras muy ricas en descripciones de la divinidad. Por eso es difícil decir exactamente cuántos atributos tiene Dios.
o si debieran ciertos atributos dividirse en más o en menos partes. Por ejemplo, Dios es bueno, ¿cierto? Es un solo bueno, Dios. Cuando decimos que Dios es bueno, el amor está ya contenido en la bondad de Dios, de tal manera que pues si voy a hacer una serie de clasificaciones sobre los atributos de Dios, si pongo bondad, ya no pongo amor. O a la inversa, el amor incluye la bondad. O sea, si digo Dios es amor, ya no voy a explicar que Dios es bueno. ¿Ya para qué si está incluido? ¿O acaso son dos atributos distintos, el amor y la bondad por separado? ¿Y qué los diferencia? Dios es tan vasto y rico en descripciones que no siempre se está muy de acuerdo qué está en qué o cómo se distinguen. Hay también varios métodos para distinguir u organizar los atributos de Dios. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero todos los métodos para clasificar los atributos de Dios son insuficientes. Hay, mis hermanos, algunos que clasifican los atributos de Dios en naturales y morales, absolutos y relativos, o intransitivos y transitivos. El más común, mis hermanos, es el de comunicables e incomunicables. Es el más común, modernamente hablando. Es imposible enumerar o distinguir los atributos de Dios exactamente, porque pues Dios es infinito, ¿no? Es imposible enumerar o distinguir los atributos de Dios exactamente, completamente o perfectamente, porque Dios es infinito e incomprensible. No importa que también yo sienta que haya explicado el día de ayer la doctrina de la Trinidad, siempre me he quedado falto, porque es mucho más grande de lo que imagino, ¿no? Y más hermoso, oh Dios, de lo que he pensado. No ambicionamos en este folleto entrar en todos esos ricos y beneficiosos detalles. Podríamos discutir por qué dividir de esta manera, por qué lo dividen así otros entre morales y naturales, y por qué falla, por qué esto y lo otro, porque todos tienen algún tipo de imprecisión, pero no vamos a discutir todos esos ricos y beneficiosos detalles aquí, sino solo en una descripción de cómo aquí en la iglesia Sola Escritura tenemos la clasificación, tenemos una clasificación, y lo que voy a decir es cómo nosotros lo entendemos. Y también vamos a estudiar de manera sencilla unos cuantos atributos divinos para iniciar nuestro viaje en quién es Dios. Ya cuando, bueno, en este caso se diría a la persona que se va a bautizar, ya cuando seas bautizado y prosigas con tus estudios, con tu discipulado, entonces vas a profundizar mucho más en el tema de los atributos de Dios. Nuestra hermana Rubí nos comparte Cantares 5, 9, 10 y 16. ¿Qué es tu amado más que los otros amados? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que los otros amados, que así nos has conjurado? Mi amado es blanco, rubio, más señalado que 10,000. Su paladar dulzuras y todo él deseoso, ¿no? Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh hijas de Jerusalén. Aquí habla de su pureza. No piensen que blanco y rubio va a estar haciendo referencias a, esto es mejor ser blanco y rubio que moreno o oscuro. No, pero sí utiliza esta ejemplificación de colores: oscuro, oscuridad, luminosidad, claro, blanco, negro, más que nada para hablar acerca de la pureza, ¿sí? Bueno, ya en algún otro momento un estudio de Cantares, ¿no? Pero efectivamente es la manera en la que lo describe y la manera en la que la iglesia y todo creyente, como la novia de Cristo, debe percibir a su amado en su divinidad, en su humanidad, y por lo cual estudiamos también los atributos de Dios para producir en nosotros esa emoción. Dios quiere que nos emocionemos, Dios quiere que entendamos, y porque entendemos nos emocionemos. Nosotros usamos una triple división al clasificar los atributos de Dios. Ya saben, vamos a partir de la creación. Hablamos de atributos negativos, atributos positivos y atributos relativos. ¿Qué son los atributos negativos? No son atributos malos, sí, ya saben, negativo no significa necesariamente malo, negativo es que negamos. Un momento antes les decía que la mayoría divide los atributos de Dios en dos, pero esta no es la única forma de dividirlo. De hecho, hay autores que lo dividen en 4. Va a salir una teología sistemática que también va a estar bastante buena, la de Sam Waldron,
y él hace una sextuple división de los atributos de Dios. Pero no creo que se haga muy famosa, porque hablar de 6 clasificaciones es un poquito excesivo y no creo que se vayan a terminar utilizando. Pero ha habido una forma de clasificar los atributos de Dios también bastante antigua y bastante utilizada, hasta que en tiempos modernos ya se hizo más en 2 partes. Y esta es una triple división, ¿sí? Esta también es una forma muy antigua. Esta triple división la hallé o la rescaté, bueno, no la rescaté yo, pero la vi presente en el libro de Dios y su decreto, una exposición bíblica, histórica y confesional de quién es Dios y del decreto de Dios, de Sam Redingham, y también en la teología sistemática de Edward Leight, que eso está en inglés, y que también es muy buena, y es una división también de los muchos teólogos de la época medieval, que también eran muy buenos. Los atributos negativos, entonces, ¿qué es? Es lo que negamos que Dios tenga, lo que decimos Dios no es. Hablamos de las perfecciones de Dios negando características netamente creaturales. Por ejemplo, la aceidad. ¿Qué significa aceidad? Aceidad significa de sí mismo. La aceidad es la negación de que Dios obtenga su ser o existencia de otro. Acei, ¿no? De sí mismo. Aceidad es de sí mismo. ¿Qué significa la aceidad? Que Dios no es de otro, sino que Dios es de sí mismo. Él no vino a existir porque otro dijera yo quiero que Dios exista, o porque se fusionaron 2 o 3 más seres y entonces vino a existir Dios. No, Dios es de sí mismo. Hermanos, esto no significa que Dios se diera la existencia a sí mismo. Eso es un absurdo. No es que Dios dijo quiero existir y existo. No, porque tendría que haber existido antes de decir quiero existir, lo cual es un absurdo, y Dios no es absurdo. Es simplemente que Dios es así, que su existencia está en sí mismo, su ser, su vivir es en Él, no es de otro. Vemos en todas las cosas creadas que obtienen sus virtudes y existencia de otro. Los hijos vinieron a ser a causa de los padres. Si un hijo aprende a ser bondadoso es porque lo aprendió de otro. Obtenemos fuerza de otro, no somos fuertes por nuestra cuenta. Si no comes y no duermes, no vas a estar fuerte. Obtenemos de otros medios, nos alimentamos, nos proveemos. Dios no se provee de nadie. Él es todo lo que Él es. Entonces, al ver que esto es propio de las criaturas, al observar que es necesario para que una criatura sea una criatura, o sea, para que sea algo creado, obtiene su ser o sus características de otros, nunca existe por sí mismo. Y entonces, como Dios no es una criatura, decimos, Dios no es de ningún otro, sino solo de sí mismo. Decimos que Dios no es de ningún otro, sino solo de sí mismo. Esto es lo que significa aceidad. Estamos negando una característica de la criatura, una característica necesariamente de la criatura, por si acaso. Entonces observamos la creación y decimos, la creación es así. Entonces, como la creación es necesariamente así, porque si no, no sería creación, Dios no es creación. Entonces Dios no es así. Es lo que negamos que Dios tenga. Pero es solamente una reflexión natural, ¿no? Veamos cómo habla la Escritura. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Él está haciendo un contraste negativo entre la criatura que falla, en este caso el hombre que miente, pero también la criatura que está sujeta a un contexto y que no puede hablar más allá de su contexto histórico y la información que tiene, está limitado. En cambio, si Dios dice que algo va a hacer, lo hará. Hermanos, Dios no simplemente sabe lo que quiere hacer, Él sabe lo que hará. Por ahí una vez leí que decían, pero la presciencia de Dios es que Dios sabe lo que va a hacer, pero yo también sé lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo quiero tomar agua y yo sé lo que quiero hacer, pero es que Dios no es que Él sepa lo que Él quiere hacer así a secas. Él sabe lo que va a hacer, porque Él puede asegurar el futuro. Tú puedes decir, ahorita yo quiero tomar un vaso de agua,
pero no sabes si al siguiente segundo vas a seguir queriendo lo mismo. No sabes si vas a lograr obtener el vaso con agua. No sabes si al servírtelo y al echarlo en tu boca realmente vas a poder asegurar que el agua pase por tu garganta. Pueden pasar muchas cosas. No. Cuando dice Dios no es hombre para que mienta, este contraste es mucho más profundo que el aspecto moral. Es esencial, porque Dios no es hombre. Ese es el contraste. Dios no es hombre. Y dentro de estas muchas características, una es, no va a mentir porque los hombres mienten. Pero Dios está explicándose a sí mismo en términos negativos. ¿Quieres saber lo que soy yo? Yo no soy hombre. Y vemos también lo que dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. Dios es espíritu, no un espíritu como el hombre, no una alma como el hombre, sino que es un ser simple, espiritual, no es material. Mis hermanos, en un sentido, todo lo creado es material, en contraste con lo espiritual. ¿Por qué? ¿Los ángeles pueden estar en todo lugar? ¿Pueden abarcarlo todo? No. Podríamos pensar que pueden moverse de manera muy rápida, que de repente podrían teletransportarse, qué sé yo, pero donde está un ángel no está otro, ni cuando un ángel está en un lugar no está en otro lugar. O podríamos decir que se parte en dos, pero ocupa un lugar en el espacio, pero está en algún momento y vino a ser. En cambio, Dios es espíritu. Dios no es como ninguna criatura. ¿Quieres saber lo que soy? Yo no soy criatural. Yo no fui creado. Yo no tengo un lugar en el espacio ni un lugar en el tiempo. Estoy encima de todo eso. Dios es espíritu. Aunque aquí está de manera afirmativa, y vamos a ver eso también más adelante, atributos positivos, pero es una negación también de que sea material. Entonces, existe la clasificación de atributos negativos, ¿no? La vida negationis también se llama, que bueno, se entiende, la vía de la negación. Aprendemos bien qué características pertenecen a las criaturas, y eso es más fácil, ¿verdad? Porque es más fácil saber qué es una criatura que qué es Dios. Y entonces aprendemos bien lo que es una criatura, características esenciales de una criatura, y entonces decimos, Dios no es así. Una criatura está necesariamente sujeta al tiempo, al espacio, a la materia, y por lo tanto decimos, entonces Dios es eterno, no está sujeto al tiempo. Dios es inmenso o omnipresente, ¿no? Porque no está sujeto al espacio y así. Atributos positivos. Lo que afirmamos que Dios tiene en sobremanera y de lo cual Él es la fuente. Hablamos de las perfecciones de Dios superlativizando. Si decimos grande, de Dios decimos grandísimo. Si decimos santo, de Dios decimos santísimo. Si hablamos de poderoso, poderosísimo. Omnipotente. Decimos que alguien es libre, Dios es libérrimo. Que se encaja en la clasificación de atributos positivos, lo que afirmamos que Dios tiene en sobremanera y de lo cual Él es la fuente. Hablamos de las perfecciones de Dios superlativizando algunas características que vemos en las criaturas. Aquí hay que especificar que esas características que se han de superlativizar no es a la elección de la persona, sino que se descubren al notar que no son necesarias a las criaturas o que no pueden tener un origen material. Por ejemplo, la santidad. Un hombre, hablamos de que un hombre puede ser santo, pero un hombre, un perro, una piedra son criaturas, así que deben tener características esenciales de criaturas que compartan entre ellas. Un perro es criatura y sigue siendo criatura aunque no sea santo. Igual una piedra e igual el diablo. Entonces, como el diablo, la piedra, el perro y el hombre son criaturas, si vemos que el hombre tiene santidad, pero sabemos que no es necesaria al hombre por ser mera criatura, entonces descubrimos, la santidad es un don extra. Entonces, si podemos decir que el hombre es santo, debemos decir que Dios es santísimo. ¿Qué significa esto? Que es fuente de toda santidad, santo en sobremanera
y santo por sí mismo. ¿Se dan cuenta? Aquí otra vez otra reflexión sobre las criaturas, y son cosas que podemos descubrir. Cuando tú comparas todos los efectos, las cosas creadas, tú dices, ¿qué características tienen en común? Estas características tienen en común. Entonces las niego de Dios. ¿Qué características tienen en común? Y por lo tanto quedan ciertas características que no son comunes, que son peculiares al hombre, pero que no pertenecen al hombre por el simple hecho de ser criaturas, porque el hombre podría haber sido una piedra, y estas características que sobran, decimos, son positivos, ¿no? Porque se superlativizan de Dios. Pero no solamente lo hacemos por una observación natural, ya saben, porque también las escrituras son positivas porque directamente la Biblia nos la dice. Dios es amor, Dios es santo, Dios es bueno. Veamos lo que dice Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hace un comparativo del padre y la madre, y Dios es mayor. ¿Por qué dice aunque? Porque no es natural que el padre y la madre dejen, o sea, que no amen. El padre y la madre naturalmente aman. Cuando el padre y la madre no aman a los hijos, cuando los abandonan, ¿qué se dice? Es una madre desnaturalizada, un padre desnaturalizado. Entonces el Señor dice, esto es natural, pero de manera extra en los seres humanos, pero yo soy mayor. Aunque tu padre y tu madre pudieran dejarte o pudieran no amarte, con todo yo más amo, yo amo profundamente y permanezco en este amor, yo te recogeré. Se compara aquí Dios con el amor de los padres y Dios dice, yo soy más, yo amo más. Isaías 66:13, ¿no? Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Otra vez comparación con la madre, y dice, no, o sea, así como la madre consuela, yo más, yo lo haré aún mejor. Y también vemos que la Escritura nos dice, ¿no? Que Dios es santo, 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 que Dios es bueno, que Dios es amor. Entonces, esta clasificación de atributos positivos existe tras la observación de las cosas creadas y el descubrimiento de que hay características en el hombre que no le pertenecen al hombre por el simple hecho de ser criaturas, sino que son dones extraordinarios, y que estos dones extraordinarios entonces tienen su origen y su sustento en Dios, por lo que si podemos decir esto del hombre, tenemos que decirlo de Dios en sobremanera, superlativizando. Y estos atributos también son, o muchos de estos atributos, nos son declarados explícitamente en las Escrituras y nos da un patrón de ello. Por último, los atributos relativos. Estos son los atributos que se atribuyen a Dios en cuanto aplica o el hombre percibe de diversas maneras los atributos de las clasificaciones antes mencionadas. Así, son relativos porque nos hablan de relaciones entre Dios y el hombre, aunque es importante recordar que dichas relaciones entre Dios y el hombre no cambian a Dios, sino solo al hombre. Por ejemplo, Dios es misericordioso, pero clasificamos, y muchos estamos de acuerdo, que la misericordia es la aplicación o la percepción del amor de Dios en una entidad que debería ser destruida. Por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos. Entonces Dios ama al mundo. Sí, Dios ama a todas las personas, lo sabemos. Pero ese amor, ¿cómo se aplica al inconverso que ofende a Dios diariamente? Pues ese inconverso lo puede percibir a través de algo llamado misericordia, o lo percibe como misericordia. Pero ¿cómo percibe el amor de Dios el creyente por medio de Cristo? Pues lo percibe como gracia. Pero es el amor de Dios. De igual manera contigo, hermano, ¿no? Hermana, tú sabes, tú amas a tus hijos, amas a tu esposa, amas a tu vecino, pero ¿cómo se percibe esto con cada uno? No con todos aplicas la misma forma de amor, no lo aplicas de la misma manera. De igual manera con el Señor. Ese amor se aplica al inconverso no dándole inmediatamente o no dándole completamente el castigo que dicha entidad se merece. Y decimos, Dios ha sido misericordioso porque no nos has pagado conforme a nuestras obras. Podríamos haber dicho, Dios ha sido amoroso, efectivamente, porque creemos que la misericordia está incluida en el amor. Otro ejemplo sería la ira, ¿Dios tiene ira? Podemos decir que sí. ¿Pero qué es la ira?
La ira es la aplicación de la justicia. Entonces, ¿por qué no decimos simplemente que Dios ha sido justo? Y es que estos atributos relativos están presentes para que el ser humano pueda reaccionar de manera emocional, porque el ser humano debe reaccionar delante de Dios con todo su ser, mis hermanos. Tú no solamente debes reaccionar delante de Dios físicamente, me postro físicamente, me muevo, voy a la iglesia. No. Tú no solo debes reaccionar intelectualmente, entiendo, comprendo, Dios está aquí, aunque no lo pueda percibir con mis sentidos, yo comprendo que la Biblia dice esto y lo otro, sino que también debes reaccionar emocionalmente. No está mal cuando nos emocionamos y decimos gloria a Dios, aleluya, cuando surge de lo profundo de nuestras emociones, o temblamos de miedo cuando escuchamos una exhortación, porque la palabra de Dios nos dice y nos exhorta, y etcétera. Si es una palabra gozosa, gozaos. Si es una palabra de exhortación, temblad. Y así reaccionamos, y debemos reaccionar con todas nuestras potencias. Ojo, hermanos, nosotros no creemos que el hombre esté compuesto de 3 partes, sino solo de 2: espíritu o alma, que es lo mismo, y cuerpo. Vamos a ver eso en las siguientes clases. Pero sí, el hombre tiene 3 potencias. Tiene una potencia emotiva, una potencia intelectual y una potencia física, ¿no? Se puede mover y etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no dice que Dios es justo con el impío todos los días? Porque Dios conoce al hombre, y si el hombre ve y dice, Dios es justo conmigo, está bien, sí, está bien que sea justo conmigo, yo pienso que es justo, está bien que Dios sea justo conmigo. Pero en cambio Dios utiliza un lenguaje antropopático, esto es que se relaciona con las emociones del hombre, y dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces el hombre sí comprende y dice, pero yo sé lo que es la ira. Yo he visto cómo tal persona mató a golpes a esa otra persona porque estaba airado. ¿Y Dios está airado conmigo? Temblad. ¿Pero qué es la ira? No es otra cosa que la justicia de Dios. Oye, impío, Dios va a ser justo contigo. Está bien. Impío, Dios está airado y está buscando venganza en tu contra. Eso debe producir emociones mucho más fuertes. Entonces, mis hermanos, los atributos relativos son las aplicaciones de los atributos de las otras 2 categorías. Sí puede decirse de Dios, Dios tiene ira o Dios tiene misericordia, pero sabemos que son aplicaciones, que es la manera en la que los hombres perciben ciertos atributos de Dios. Y veamos lo que dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando pasa delante de Moisés y entonces se interactúa con él, ve las espaldas y le dice cómo debería despercibirlo, no solo cómo debería saberlo, no solo cómo debería conocerlo, sino cómo él debería percibirlo en su alma, como fuerte, misericordioso, como que tiene ira, pero es tardo para la ira, ¿no? Que es grande en misericordia y verdad. Entonces Dios también, acordándose que somos polvo, que somos carne, nos habla de sí mismo con estos atributos relativos. Entonces tenemos esta triple división: atributos negativos, lo que negamos que Dios tenga; atributos positivos, lo que afirmamos que Dios tiene en sobremanera y de lo cual Él es la fuente; y atributos relativos, los atributos que se atribuyen a Dios en cuanto se aplica de diversas maneras los atributos de las clasificaciones antes mencionadas. Bueno, aquí está para el que se va a bautizar, ¿no? Cuando seas bautizado, busca conocer más y mejor a tu Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Conocías tú de esta triple división? Me parece que es la más útil. ¿Puedes discrepar? Tienes todo el derecho de discrepar, mi hermano, no hay ningún problema, pero esa es la clasificación que usamos nosotros y usan otros buenos teólogos también. Y aquí como una nota, que en muchas teologías reformadas modernas, incluyendo la de nuestro hermano Joel Vick y Paul Smoley, Berkhoff y otros más modernos, ponle tú del siglo XIX en adelante, van a encontrar que la clasificación preferida por los reformados desde el siglo XIX en adelante,
va a ser la de comunicables e incomunicables. No se asusten por eso. Responde mucho a los contextos, a la forma en la que se estaba pensando filosóficamente en aquel momento, pero el día de hoy está habiendo toda esta recuperación de la tradición reformada en la época medieval y en la época patrística. Más sobre esta triple división pueden encontrarlo en un autor llamado Pseudo Dionisio de Areopagita. Ahí pueden ver vía negationis, la vía de la eminencia, de la remoción o negación y de la causación y así. Y entonces se está tomando la mayoría de las iglesias reformadas, por lo menos, ya está usando esta clasificación como una más eficaz, como una con mejor explicación y con mejor pedigrí histórico. Ya saben, nosotros no estamos peleados con la historia, no estamos molestos con ella, sino más bien debemos tener esa hambre y esa emoción de recuperar cosas que son útiles, no negando nuestro contexto, pero no sujetándonos únicamente a nuestro contexto. La palabra de Dios, sus verdades son atemporales, no se sujetan solo al pasado o al presente o al futuro, son atemporales, y nosotros, que no podemos ser atemporales, debemos intentar rescatar de todo lugar donde podamos para prepararnos para el futuro que no conocemos. Si hay esta unidad, hermano, y déjeme comentarle que la mayoría de iglesias bautistas reformadas en el mundo está usando ya esta triple división, que es muy útil.